Hay una pregunta que la mayoría de las personas nunca hace en voz alta, pero que aparece en los momentos más silenciosos, en esas horas en que el silencio se vuelve demasiado grande como para ignorarlo. La pregunta es simple y al mismo tiempo demasiado pesada para tener una respuesta fácil. ¿Qué nos pasa cuando decidimos, en algún momento de la vida, que es más seguro no sentir nada que arriesgarnos a sentir demasiado? Porque hay gente que llega a ese punto, que construye toda una vida alrededor de la idea de que la distancia es protección, que la soledad es control, que mantenerse lejos es la única forma de no volver a lastimarse. Y el problema no es que esa lógica esté completamente equivocada. El problema es que funciona. Durante un tiempo, funciona muy bien. Pero hay un costo que esa lógica no anuncia cuando firmamos el contrato con ella. El costo de ir encerrándonos cada vez más en nosotros mismos. De ir reduciendo el mundo hasta que quepa en un espacio controlable. De despertar un día y darse cuenta de que la protección que construimos con tanto cuidado se volvió tan sólida que se convirtió en una prisión. Y que, del otro lado de ella, la vida siguió ocurriendo sin pedir permiso. Esta es la historia de una mujer que llegó exactamente a ese punto. Que había construido sus muros con razones legítimas, que había elegido el aislamiento con una lógica que tenía sentido, que había decidido que el silencio era más seguro que cualquier voz que pudiera alcanzarla. Hasta el día en que alguien llamó a la puerta. No fue un golpe apresurado. No fue insistente. Fue lento, pesado, como si quien estuviera del otro lado no tuviera certeza de si debía estar allí, pero tampoco tuviera a dónde más ir. Y en ese momento, en ese segundo suspendido entre abrir y no abrir, su vida estaba a punto de cambiar de una forma que no había planeado, no había pedido y no había imaginado que aún era posible. Porque a veces es precisamente cuando dejamos de esperar que algo aparece. Y lo que aparece no es necesariamente lo que queríamos. Es lo que necesitábamos, que es algo completamente distinto. Había algo extraño en aquel día. No era el frío, ni el viento que doblaba los árboles afuera, ni siquiera el cielo que se cerraba lentamente como si estuviera cansado de sostener la luz. Era una sensación difícil de nombrar, de esas que se sienten en el pecho antes de entenderlas con la cabeza. Ella estaba dentro de la cabaña, en el silencio de siempre, haciendo las mismas cosas de todos los días, en el mismo orden, al mismo ritmo. La vida allí tenía una cadencia predecible, y ella había aprendido a gustar de eso. O al menos a convencerse de que le gustaba. Porque predecible, en ese punto de su vida, significaba seguro. Y seguro era todo lo que necesitaba. La cabaña no era gran cosa. Paredes de madera que el tiempo había oscurecido, una ventana que daba al bosque, una chimenea que crepitaba más de lo que calentaba. Pero era suya. O al menos era el lugar donde había decidido detenerse, después de un periodo que prefería no revisar en detalle. Había llegado allí cargando mucho más que las maletas que trajo, y se había quedado porque volver a partir parecía más pesado que cualquier nostalgia. Con el tiempo, ese lugar fue tomando la forma de la vida que construyó para sí misma, discreta, contenida, sin demasiado sobrante de emoción. Hasta aquella tarde. El golpe en la puerta no fue fuerte. No fue del tipo que hace que uno se sobresalte o corra a ver quién es. Fue lento, casi vacilante, como si quien estuviera del otro lado hubiera llegado hasta allí después de una larga conversación interna sobre si realmente era una buena idea. Ella lo oyó. Dejó lo que estaba haciendo. Se quedó inmóvil un segundo más largo de lo normal, como si el cuerpo supiera antes que la mente que aquello no era una visita cualquiera. No esperaba a nadie. No había nadie, en general. Ese tramo del camino no era el tipo de lugar por el que la gente pasara por accidente. Abrió la puerta. Y él ya estaba allí, como si hubiera estado allí desde mucho antes que los pocos segundos entre el golpe y la apertura. Era un hombre de aspecto cansado, no solo por el cuerpo, sino por la expresión,
por la manera en que los hombros cargaban un peso invisible que claramente ya no podía disimular. La ropa estaba gastada, el rostro marcado por el tipo de cansancio que no viene de una mala noche de sueño, sino de muchas. Los ojos fueron el detalle que captó su atención. No tenían urgencia. No tenían amenaza. Tenían algo que ella reconoció sin poder explicarlo de inmediato, una especie de agotamiento honesto, de esos que no piden nada porque ya no tienen energía ni para eso. Él no dio discursos. No presentó credenciales, no inventó una historia elaborada, no intentó parecer inofensivo de una manera que sonara ensayada. Dijo solo lo suficiente, pocas palabras, directas, sin adornos. Necesitaba ayuda. Eso era todo. Y había algo en la simplicidad de eso que volvía la situación más desconcertante que si hubiera llegado con una explicación larga y detallada. Porque las explicaciones largas son fáciles de analizar, de cuestionar, de desmontar. Pero una verdad dicha sin rodeos, de esas que se dicen cuando ya no queda nada que perder, es más difícil de ignorar. Lo que ocurrió en ese instante no fue confianza. Ella lo sabía. La confianza lleva tiempo, historia, pruebas. Lo que sintió fue otra cosa, más incómoda y más honesta que la confianza. Fue reconocimiento. Había algo en esa figura en el umbral de la puerta que resonaba dentro de ella, no en las circunstancias, no en los detalles de la vida, sino en la textura emocional de todo aquello. El cansancio. El silencio cargado. La forma de estar presente en el mundo sin realmente ocupar espacio. Ella conocía eso. Lo había vivido. Y fue ese reconocimiento lo que hizo que dudara en lugar de cerrar la puerta. No fue imprudencia, no fue ingenuidad. Fue algo más complejo que cualquiera de esas cosas. Era como si una parte de ella, una parte que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, se hubiera despertado de pronto ante aquel hombre en la puerta y estuviera preguntando en voz baja si iba a dejarlo pasar una vez más. Otra oportunidad de conectar con algo que no fuera su propio silencio. No tenía respuesta. Pero el cuerpo ya estaba tomando la decisión. Mientras él permanecía allí esperando, sin presión, sin insistencia, ella se dio cuenta de que no solo estaba evaluando quién era él, sino quién era ella en ese momento. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenía una conversación real con alguien? ¿Cuánto tiempo hacía que no miraba a otra persona y veía, de verdad, lo que había detrás de sus ojos? La cabaña se había convertido en un escudo eficaz. Pero los escudos, cuando se usan durante demasiado tiempo, dejan de ser protección y se convierten en prisión. Y ella estaba empezando a notar la diferencia, allí, en ese segundo suspendido entre cerrar y abrir. No hizo preguntas en ese primer momento. No preguntó de dónde venía, por qué estaba allí, qué había pasado. Había algo en la manera en que él esperaba que hacía innecesarias las preguntas, al menos por ahora. Él no intentaba convencerla de nada. Solo esperaba, con una paciencia que no parecía venir de la calma, sino de la resignación de quien ya se ha acostumbrado a depender de la buena voluntad de los demás. Y eso era, en sí mismo, una información. No sobre quién era él, sino sobre dónde estaba. Su presencia, incluso detenida en el umbral, ya había cambiado algo en el ambiente. Era difícil de describir, como intentar explicar por qué una habitación parece distinta cuando alguien entra en ella, incluso sin hacer nada. El silencio era el mismo de antes, pero ya no era idéntico. Ahora había otra respiración en él. Otro peso. Y ella lo sentía sin saber aún si era una amenaza o un alivio. Tal vez, en ese instante, era ambas cosas al mismo tiempo. Lo que hizo a continuación no vino de un lugar de certeza. Vino de un lugar mucho más humano y mucho más difícil de defender racionalmente.
Vino de un cansancio parecido al de él, el cansancio de seguir cerrándose, de convertir cada puerta en barricada, de vivir como si el mundo de afuera fuera siempre más peligroso que el vacío de adentro. Respiró hondo. Y abrió la puerta un poco más. En ese gesto simple, casi imperceptible para cualquier observador externo, había más que hospitalidad. Había una pequeña grieta en algo que ella había construido con cuidado durante mucho tiempo. Aún no sabía el nombre de aquel hombre. No sabía su historia. No sabía lo que llevaba consigo. Pero había permitido que entrara, y eso, por sí solo, ya era el comienzo de algo. ¿Qué era exactamente ese algo? Todavía no podía decirlo. Pero el silencio de la cabaña, a partir de entonces, nunca volvería a ser exactamente el mismo de antes. Dejar que alguien entre es un acto simple visto desde afuera. Una puerta que se abre, un paso dado, un espacio compartido. Pero por dentro, para quien carga años de cuidado sobre a quien deja o no acercarse, ese gesto era cualquier cosa menos simple. Ella lo sabía mientras retrocedía un paso para darle espacio para entrar. El cuerpo hizo el movimiento, pero la mente todavía estaba unos pasos atrás, intentando construir un argumento sólido para lo que acababa de ocurrir. Y no lo encontraba. Porque la decisión no había venido de la cabeza. Había venido de otro lugar, más profundo, más antiguo, más difícil de controlar. Él entró sin ceremonia. Sin mirar alrededor con esa curiosidad invasiva que la gente suele tener cuando pisa un espacio nuevo. Se quedó cerca de la entrada, como si quisiera dejar claro que no estaba apropiándose de nada, que solo estaba aceptando lo mínimo que se le había ofrecido. Y eso, paradójicamente, fue lo que la hizo sentirse menos segura. No por miedo a él, sino porque la manera en que se comportaba no encajaba en ninguno de los guiones que ella había preparado mentalmente para esa situación. Sabía lidiar con la agresividad. Sabía lidiar con la insistencia. Pero con ese tipo de presencia silenciosa y sin demandas, no sabía muy bien qué hacer. La lógica decía que la actitud correcta era obvia. Escuchar lo que necesitaba, ayudar lo mínimo posible y cerrar el asunto ahí mismo. Personas desconocidas llamando a puertas aisladas no eran invitaciones al involucramiento. Eran, en el mejor de los casos, un problema pasajero que debía resolverse con eficiencia y distancia. Ella había aprendido eso de la forma más difícil posible, en otro tiempo, con otras personas, en situaciones que prefería no recordar en voz alta. La cautela no era paranoia. Era experiencia acumulada. Y la experiencia, lo sabía, suele tener razón. Pero el problema con la experiencia es que mira hacia atrás. Y la vida insiste en suceder hacia adelante. Mientras ella enumeraba mentalmente todas las razones para mantener la distancia, algo completamente distinto estaba ocurriendo en el nivel al que las palabras no llegan. Estaba sintiendo. No de forma romántica, no de forma ingenua. De forma humana, de esa que aparece cuando uno pasa demasiado tiempo sin ser tocado por nada real. Había algo en esa presencia, en ese hombre parado allí sin exigir nada, que desarmaba un mecanismo que ella había afinado con mucho esfuerzo a lo largo de los años. Le ofreció agua. Pareció lo más neutro posible, el gesto de menor compromiso disponible, aquel que no dice nada más allá de lo básico. Él aceptó sin hacer de eso algo más de lo que era. Bebió despacio, con la atención de quien tiene sed de verdad, no de quien está actuando gratitud para parecer simpático. Y ella se quedó observando desde cierta distancia, con los brazos cruzados, el cuerpo en una postura que dejaba claro que había un límite allí, aunque la boca no dijera nada. Él no intentó cruzar ese límite. No intentó iniciar conversación. No intentó construir intimidad de forma apresurada. Fue exactamente eso lo que terminó de desestabilizarla. Porque ella se había preparado para un tipo de situación que no era esa. Se había preparado para tener que decir que no,
para tener que establecer límites con firmeza, para tener que defenderse de algo. Pero no había nada de lo que defenderse allí. Había solo un hombre cansado, callado, que aceptaba cada cosa al ritmo en que se le ofrecía, sin intentar acelerar nada, sin intentar manipular nada. Y la ausencia de amenaza, extrañamente, era más desconcertante que cualquier amenaza concreta. Empezó a hacer preguntas. No muchas, no invasivas, pero lo suficiente para entender lo mínimo. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Qué había pasado? Las respuestas fueron breves, sin dramatismo, sin el tipo de historia elaborada que la gente inventa cuando quiere causar impresión o despertar compasión. Él hablaba como alguien que relataba hechos porque se le había preguntado, no como alguien que estaba construyendo una narrativa para ser salvado. Y había una enorme diferencia entre esas dos cosas, una diferencia que ella conocía lo bastante bien como para notarla. Mientras él hablaba, ella iba llenando los espacios con lo que podía observar. Las manos marcadas por el trabajo. Los ojos que se desviaban no por deshonestidad, sino por ese tipo de vergüenza discreta de quien no está acostumbrado a necesitar ayuda. La voz que no se elevaba en ningún momento, incluso cuando el tema claramente tenía peso. Eran detalles pequeños, pero ella había aprendido a leer a las personas a partir de detalles pequeños. Y lo que esos detalles contaban no era la historia de alguien peligroso. Era la historia de alguien que había llegado a un punto de agotamiento real. Aún así, no se dio del todo. Había una parte de ella que se mantenía firme, que decía que sentir compasión por alguien no significaba tener la obligación de resolver la vida de nadie. Que reconocer el cansancio de otra persona no borraba el hecho de que apenas lo conocía. Que el corazón se mueva por algo no es razón suficiente para actuar sin criterio. Esa parte suya era legítima. Era la parte que había sobrevivido a cosas que no necesitaban ser nombradas ahora. Y no iba a descartarla por impulso. Pero había otra parte también. Una parte que estaba mirando a ese hombre sentado allí y pensando en lo agotador que debía de ser cargar con lo que claramente cargaba, sin tener un lugar donde dejarlo. Sin tener a alguien que al menos no se fuera cuando las cosas se volvieran pesadas. Ella conocía ese tipo de agotamiento. Había vivido dentro de él durante más tiempo del que sería saludable admitir. Y esa parte suya, esa parte que sabía lo que es cargar demasiado en silencio, estaba de su lado de una forma que la razón no podía simplemente apagar. La decisión que se formó allí no fue dramática. No hubo un momento de giro claro, una frase que cambiara todo, una revelación que lo justificara todo. Fue una acumulación silenciosa de pequeñas percepciones que fueron inclinando la balanza poco a poco, casi sin que ella se diera cuenta. Él podía quedarse. Por esa noche. Solo eso. No prometió nada más allá de eso, ni a él ni a sí misma. Una noche. Lo suficiente para que él descansara, para que ella evaluara mejor la situación. Era una decisión práctica, decía la parte racional. Pero en el fondo, sabía que era un poco más que eso. Mientras le mostraba dónde podía dormir, con voz neutra y gestos precisos de quien está delimitando un territorio, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era alegría, no era alivio, no era certeza. Era simplemente la sensación de que algo se había movido, como cuando una cerradura oxidada cede después de mucha insistencia, sin fanfarria, sin ruido, pero de manera inconfundible. Había tomado una decisión que no pasaba por la razón. Y lo que asustaba no era haberlo hecho. Era darse cuenta de que, por alguna razón que aún no podía nombrar, no se estaba arrepintiendo. Los días que siguieron no fueron lo que ella había imaginado. Y había imaginado muchas cosas, la noche en que dejó entrar a aquel hombre, acostada con los ojos abiertos en la oscuridad. El oído atento a cada sonido de la cabaña como si el cuerpo estuviera de guardia mientras la mente intentaba descansar.
Había imaginado la incomodidad de compartir un espacio con un extraño, la tensión de no saber qué esperar, la necesidad constante de estar alerta. Se había preparado para lidiar con todo eso. Para lo que no se había preparado era para lo contrario. Para la ausencia de todo aquello. Para el hecho de que él simplemente estaba allí, sin convertir su presencia en un problema que ella tuviera que gestionar. Él se despertó antes que ella la primera mañana. Cuando salió del cuarto, lo encontró sentado cerca de la ventana, mirando hacia afuera, sin tocar nada, sin husmear nada. Sin hacer ninguna de esas pequeñas cosas que la gente hace cuando está en un lugar que no es suyo y quiere parecer a gusto. Parecía genuinamente indiferente al entorno, no por falta de respeto, sino de esa forma en que las personas se quedan cuando tienen la cabeza en otro sitio. Ella pasó junto a él, fue a la cocina, comenzó su rutina de siempre. Y él no interrumpió esa rutina. No intentó insertarse en ella. Solo se quedó allí, en su rincón, como si supiera instintivamente que ese espacio no le pertenecía. Aquello debería haber sido fácil de ignorar. Y al principio lo fue. Ella seguía haciendo sus cosas, él seguía haciendo las suyas, que básicamente era ninguna, y había una distancia funcional entre los dos que hacía la convivencia manejable. Pero el problema con el silencio compartido es que no es neutro. El silencio entre dos personas que apenas se conocen tiene una textura propia, distinta del silencio de estar sola. Es un silencio que se siente. Que tiene presencia. Y ella lo estaba sintiendo con una intensidad que no había previsto, porque había olvidado, o tal vez nunca había sabido del todo, cuánto cambia tener a otro ser humano respirando en el mismo espacio que uno. Lo que más la desestabilizaba no era lo que él hacía. Era lo que no hacía. No preguntaba por su vida. No intentaba construir una intimidad forzada, ese tipo de conversación que la gente fabrica para llenar el silencio porque no sabe habitarlo. No intentaba ser agradable de una manera performativa, que fuera obviamente un intento de ganarse su confianza. Él simplemente estaba presente. De una forma densa y silenciosa que no pedía nada a cambio. Y ella estaba descubriendo que no sabía muy bien cómo reaccionar a eso, porque se había acostumbrado a defenderse del exceso, de la invasión, de la demanda. Pero de eso, de esa presencia que no exigía, no tenía defensa preparada. El segundo día, él preguntó si podía ayudar con algo. No de una manera que sonara a intento de volverse indispensable, sino de una forma práctica, directa, como quien percibe que está ocupando un espacio y siente que debería contribuir de algún modo. Ella dijo que había leña para cortar. Él fue. Sin más conversación, sin negociación, sin necesidad de instrucciones. Y ella se quedó dentro de la cabaña escuchando el sonido regular del hacha allá afuera y se dio cuenta de que aquello le provocaba una sensación extraña. No era exactamente gratitud. Era algo más cercano a la sorpresa. Había pedido algo y él simplemente lo había hecho, sin convertirlo en moneda de cambio. Por la tarde, puso comida en la mesa sin anunciar que aquello también era para él. Simplemente la puso. Y él se sentó, comió, dijo que estaba bien y se quedó callado. No hubo agradecimiento exagerado, no hubo intento de usar ese momento para acercarse de una forma que cruzara el límite que ella había dejado implícito. Y ella, mientras comía al otro lado de la mesa con la mirada más en el plato que en él, se dio cuenta de que estaba evaluando cada reacción suya con una atención que ni ella misma había planeado tener. Como si una parte de ella estuviera haciendo una auditoría silenciosa, catalogando cada comportamiento, intentando encontrar la inconsistencia, la señal de alerta, la pieza que no encajaba. Pero los días pasaban y la inconsistencia no aparecía. Y eso, de una manera completamente contraintuitiva, empezó a ser el problema. Porque ella sabía lidiar con la inconsistencia.
Sabía identificar el momento en que la máscara se desliza, en que el esfuerzo por parecer de cierta forma se agota y aparece la forma real. Tenía práctica en eso. Pero con él no había una máscara evidente que pudiera caer. Lo que mostraba parecía ser lo que había. Cansancio real. Silencio real. Una presencia que no intentaba ser más de lo que era. Y ella no sabía qué hacer con alguien así, porque no tenía experiencia con eso. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba con fuerza el techo y los dos estaban en la misma habitación sin ninguna necesidad práctica de estarlo, él dijo algo. No fue sobre su vida, no fue un intento de iniciar conversación. Fue un comentario pequeño sobre el sonido de la lluvia, sobre cómo había algo en eso que volvía el tiempo más lento. Y ella respondió. También con algo pequeño, también sin peso. Pero respondió. Y se quedaron unos minutos intercambiando frases cortas sobre nada importante, sobre la lluvia y el frío y la forma en que la madera vieja de la cabaña reaccionaba al clima húmedo. Y cuando el silencio volvió, era un silencio ligeramente distinto al de antes. Tenía menos tensión. Tenía algo que ella aún no sabía nombrar, pero que era inconfundiblemente más liviano. Pensó en eso más tarde, cuando estaba sola. En cómo esa conversación sobre nada había sido, extrañamente, el intercambio más honesto que había tenido con alguien en mucho tiempo. Porque no había agenda detrás, no había intención de demostrar nada ni de conquistar nada. Eran solo dos personas comentando sobre la lluvia. Y había algo en esa simplicidad que había olvidado que existía. Que era posible estar con alguien sin que eso fuera una negociación, un campo minado, una prueba constante de intenciones. Pero junto con esa percepción vino otra, menos cómoda. Le había gustado. La conversación, el silencio después, la extraña ligereza que el momento había traído. Y que le gustara algo así, después de tanto tiempo manteniendo todo a distancia, no era simple. No era solo una observación neutra que pudiera registrar y seguir adelante. Era una apertura. Pequeña, casi imperceptible, pero real. Y las aperturas, lo sabía por experiencia, no suelen quedarse pequeñas por mucho tiempo. Los días siguientes continuaron en ese ritmo, hecho de silencios y pequeños gestos y de intercambios que no tenían un nombre claro. Ella seguía observando. Él seguía siendo quien era, sin variaciones que pudiera identificar. Y una rutina estaba naciendo allí, discreta y sin declaraciones, una rutina de dos cuerpos en un mismo espacio aprendiendo a existir juntos sin atropellarse. Era demasiado pronto para llamar a eso de alguna manera. Pero era demasiado tarde para fingir que no estaba pasando nada. Lo que ella aún no sabía era que ese silencio compartido, esa convivencia cuidadosa y sin prisa, estaba haciendo algo en ella que iba mucho más allá de la superficie. Estaba despertando cosas que había decidido dejar dormidas. Y cuando esas cosas despiertan, rara vez se quedan en silencio por mucho tiempo. Había algo moviéndose bajo toda aquella calma. Y tarde o temprano, ese movimiento iba a salir a la superficie. Hay algo curioso que sucede cuando uno vive solo durante mucho tiempo. Al principio, la soledad pesa. Tiene casi una presencia física, una sensación de demasiado espacio vacío alrededor. Pero si uno permanece en ella el tiempo suficiente, la soledad deja de pesar y empieza a parecer normal. Y lo que parece normal, con el tiempo, empieza a parecer necesario. Y lo que parece necesario, eventualmente, empieza a parecer la única forma posible de existir. Eso fue más o menos lo que le había pasado a ella. La soledad había dejado de ser una condición para convertirse en una identidad. No estaba sola porque las circunstancias se lo hubieran impuesto. Estaba sola porque había decidido, en algún momento que ya no recordaba con precisión, que así debía ser. Entonces, cuando la rutina empezó a cambiar, el cambio no fue ruidoso. No podía serlo.
Era una alteración tan sutil que tardó algunos días en darse cuenta de que estaba ocurriendo. Era el sonido de sus pasos por la mañana, incluso antes de que ella saliera del cuarto, que se había convertido en un punto de referencia en el día. Era la forma en que el silencio de la cabaña tenía ahora una textura distinta, más habitada, menos hueca. Era la manera en que ella empezó, casi sin darse cuenta, a calcular las comidas para dos en lugar de una, no porque hubiera decidido hacerlo, sino porque el cuerpo había hecho ese ajuste antes de que la mente lo autorizara. Pequeñas cosas. Pero pequeñas cosas que, sumadas, empezaban a decir algo que ella aún no estaba lista para escuchar. La incomodidad también llegó despacio. No fue un momento de claridad súbita, sino una inquietud creciente que sentía especialmente en los momentos en que él no estaba cerca. Cuando él salía a hacer algo afuera y ella se quedaba dentro de la cabaña, había un silencio que de repente pesaba de una forma en que no había pesado antes de su llegada. Y eso la perturbó, porque ese silencio era exactamente el mismo de antes. El mismo espacio, las mismas paredes, el mismo ritmo de siempre. La única diferencia era que ahora sabía cómo era cuando había otra presencia en él. Y ese conocimiento había vuelto imposible ignorar el silencio de la misma manera que antes. Intentó racionalizarlo. Se dijo a sí misma que era natural sentir la diferencia entre estar sola y tener compañía, que eso no significaba nada más que lo obvio. Que el ser humano es social por naturaleza y que cualquier presencia rompería el aislamiento de la misma manera. Pero esa racionalización no terminaba de encajar, porque había un detalle que no lograba acomodar en esa explicación, no era cualquier presencia la que había cambiado aquello. Era la presencia de él. Y sabía, con honestidad, que había una diferencia entre ambas cosas. Lo que más la inquietaba, en el fondo, era darse cuenta de que se había acostumbrado. No solo a su presencia física, sino a la forma en que ocupaba el espacio, al ritmo que traía a los días, a la manera específica en que se quedaba en silencio, distinta de cualquier otro silencio que hubiera compartido. Y acostumbrarse era peligroso, lo sabía. Acostumbrarse significaba crear dependencia. Y dependencia significaba vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad era exactamente aquello que había pasado años construyendo muros para evitar. Una mañana, se despertó antes que él y se quedó un rato acostada escuchando su respiración al otro lado de la cabaña. No lo hacía de forma intencional. El sonido simplemente estaba allí, y ella estaba despierta, y el silencio era lo suficientemente profundo como para que se oyera. Y se dio cuenta de que había algo extrañamente reconfortante en ese sonido. No de una forma que quisiera admitir con facilidad. Pero sí de una forma lo bastante real como para quedarse inmóvil más tiempo del que debería, sin querer que ese momento terminara. Eso la asustó. No de manera dramática, no con el corazón acelerado, sino con esa frialdad tranquila que aparece cuando uno percibe que está pisando un terreno que no había planeado pisar. Durante el día, estuvo más cerrada que de costumbre. No por hostilidad, sino por esa necesidad urgente de restablecer una distancia que había empezado a reducirse sin permiso. Respondió menos a los pequeños intercambios que se habían vuelto parte de su rutina. Pasó más tiempo en partes de la cabaña donde él no estaba. Y él lo notó, estaba segura de que lo notó, porque había en él una sensibilidad discreta hacia el ambiente emocional que ella había percibido desde los primeros días. Pero no hizo nada con eso. No preguntó qué había cambiado. No intentó recuperar la cercanía que ella estaba retirando. Simplemente respetó. Y ese respeto, paradójicamente, la incomodó más que cualquier insistencia lo habría hecho. Porque la insistencia sabía rechazarla. Sabía construir distancia frente a alguien que empuja. Pero alguien que retrocede cuando ella retrocede, que no intenta forzar nada, que simplemente se ajusta sin quejarse, ese era un tipo de presencia para el que no tenía defensas elaboradas.
Y había algo en esa dinámica que empezaba a revelarle un patrón que había construido con el tiempo, había aprendido a cerrarse en respuesta al exceso. Pero ¿qué hacer cuando no hay exceso? ¿Qué hacer cuando el problema no es demasiado, sino la posibilidad de algo real? Por la noche, mientras el fuego de la chimenea iba perdiendo fuerza, se quedó sentada mirando las brasas y pensando en cuánto tiempo había pasado sin cuestionar la soledad. Sin preguntarse si eso era lo que quería o solo lo que había decidido soportar. Hay una diferencia enorme entre elegir estar sola y simplemente haber dejado de imaginar otra posibilidad. Y empezaba a sospechar, de una forma que aún no sabía cómo manejar, que había confundido ambas cosas durante mucho tiempo. No era sobre él, se decía. No era sobre ese hombre específico que había llegado a su puerta y se había quedado allí con su presencia silenciosa y sin exigencias. Era sobre ella. Sobre lo que su presencia había revelado, como una luz que se enciende en una habitación y muestra el polvo que la oscuridad escondía. La soledad había parecido segura durante tanto tiempo que había dejado de notar cuánto también pesaba. Y ahora que había algo distinto, aunque fuera temporal, aunque fuera solo ese hombre de paso, era imposible no sentir el contraste. El problema es que el contraste, una vez sentido, no puede dejar de sentirse. Podía cerrarse de nuevo, podía mantener la distancia, podía convencerse de que aquello era pasajero y que la vida volvería a ser lo que era. Pero ya sabía cómo era el otro lado. Ya había sentido la diferencia entre un silencio que llena y un silencio que vacía. Y ese conocimiento era incómodo de una forma que no desaparece solo porque uno quiera. Los días continuaron con el mismo ritmo de siempre. Pero había una pregunta que se había instalado en ella sin pedir permiso, una pregunta que evitaba nombrar directamente pero que estaba allí todo el tiempo, presente en cada momento del día. No era una pregunta sobre él. Era una pregunta sobre sí misma, sobre en qué se había convertido, sobre lo que había elegido sin darse cuenta de que estaba eligiendo. Y preguntas así, cuando finalmente aparecen, rara vez se quedan sin respuesta por mucho tiempo. Nadie avisa cuando una ruptura comienza. No hay anuncio, no hay un momento claro en el que podamos señalar y decir, fue aquí, fue en ese instante que todo cambió. Las rupturas reales, las que permanecen, empiezan pequeñas. Tan pequeñas que pasan desapercibidas en el momento en que ocurren, y solo se vuelven visibles cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que el camino ya se estaba abriendo mucho antes de que fuéramos conscientes de ello. Con ella no fue diferente. Los cambios que estaban ocurriendo no tenían el tamaño suficiente para ser llamados un evento. Eran gestos. Actitudes mínimas, casi invisibles, que individualmente no significaban nada pero que juntas estaban construyendo algo a lo que ella aún no sabía ponerle nombre. Empezó con cosas prácticas, del tipo que es fácil justificar racionalmente. Él había arreglado una de las bisagras de la ventana que chirriaba desde hacía tiempo, sin que ella se lo pidiera, sin convertir eso en un favor que quedara registrado. Lo había notado, lo había resuelto, y había vuelto a lo que estaba haciendo. Ella se acercó después, pasó los dedos por la bisagra que ahora se movía en silencio, y se quedó allí un segundo más de lo necesario. No era sobre la bisagra. Era sobre lo que eso representaba, alguien que presta atención. Alguien que ve lo que hace falta y lo hace porque quiere contribuir, no porque esté construyendo una deuda para cobrar después. Respondió de la única manera que sabía responder a las cosas que la movían sin querer ser movida, ignorando. Continuó con su rutina, no comentó sobre la bisagra, no agradeció de una forma que hiciera el gesto más grande de lo que había sido. Pero internamente lo había registrado. Y ese registro fue el primer ladrillo de algo que ella aún no estaba construyendo de forma consciente, pero que se estaba construyendo de todos modos. Porque uno no controla lo que registra. Controla lo que hace con eso después. Y por ahora, ella todavía no sabía qué hacer. Los días trajeron otros gestos en el mismo tono.
Ella dejó café hecho una mañana en que se despertó antes que él, sin dejar nota, sin convertir eso en nada más de lo que era. Él lo bebió sin comentar demasiado, con esa naturalidad de quien acepta lo que se le ofrece sin necesidad de convertirlo en ceremonia. Y había algo en ese intercambio silencioso, en ese dar y recibir sin discurso, que era completamente distinto de cualquier dinámica que ella hubiera vivido antes. Porque estaba acostumbrada a gestos que venían con expectativas incorporadas, con esa exigencia implícita de reciprocidad que convierte cualquier amabilidad en un peso. Con él no había eso. Había solo el gesto, limpio, sin factura. Lo que ella fue percibiendo, poco a poco, era que el lenguaje entre los dos se estaba construyendo en el espacio donde las palabras no llegan. Eran las miradas que duraban un segundo más antes de desviarse. Era la forma en que ambos habían empezado a ocupar el mismo espacio sin necesitar una justificación para ello. Era la manera en que el silencio había cambiado de naturaleza. Había dejado de ser el silencio de dos extraños que no saben qué decir y se había convertido en el silencio de dos personas que no necesitan decir nada para estar presentes el uno para el otro. Y esa diferencia, aunque sutil, era enorme. Era el tipo de diferencia que cambia la textura de todo. En un atardecer, los dos estaban afuera de la cabaña, ella sentada en el escalón de la entrada, él apoyado en un tronco no muy lejos. El sol descendía lentamente, tiñendo los árboles de un tono anaranjado que volvía todo más lento, como si el propio tiempo se estuviera acomodando para la noche. Se quedaron allí sin hablar durante un tiempo que ella no supo medir. Y en algún momento, sin planificación, sin intención clara, ambos miraron el mismo punto en el horizonte al mismo tiempo. Fue un segundo. Menos que eso. Pero en ese segundo compartido había algo que ella sintió en el centro del pecho como si fuera una nota musical, ese tipo de resonancia que aparece cuando dos cosas vibran en la misma frecuencia. Desvió la mirada antes de que aquello pudiera convertirse en algo que necesitara ser reconocido en voz alta. Se levantó, dijo que iba a preparar la cena, entró. Pero se llevó ese segundo consigo. Y se quedó pensando en él mientras movía las ollas con una atención exagerada en lo que estaba cocinando, como quien necesita una tarea para no quedarse demasiado quieta con sus propios pensamientos. Había algo allí que ya no podía llamar solo convivencia. Había algo con una forma distinta, una intención distinta, aunque nadie hubiera dicho nada, aunque todo siguiera en el territorio de lo no dicho. Lo no dicho, había aprendido, puede ser el lugar más honesto de una relación. Porque las palabras pueden fabricarse, pueden usarse para construir una versión de algo que no existe de verdad. Pero lo que ocurre antes de las palabras, en el espacio de los gestos, de las miradas y de las pequeñas decisiones de estar cerca, eso es más difícil de fingir. Y lo que estaba ocurriendo entre ellos en ese espacio previo a las palabras tenía una consistencia que ella ya no podía ignorar del todo, incluso cuando lo intentaba. Lo que la asustaba no era sentir. Era la cualidad de lo que estaba sintiendo. No era esa atracción apresurada que aparece rápido y desaparece rápido, que es intensa porque es vacía. Era algo más cercano al reconocimiento, a la sensación de haber encontrado, en un lugar y en un momento completamente improbables, algo que había dejado de buscar sin darse cuenta de que lo había dejado de buscar. Y ese tipo de cosa no es fácil de clasificar como pasajera, no es fácil de archivar en el cajón de lo que no necesita tomarse en serio. Porque tiene peso. Tiene raíz. Se fue a dormir esa noche con la mente más llena de lo que quería. No de pensamientos organizados, no de planes ni decisiones. De sensaciones. Del segundo compartido mirando el horizonte. De la bisagra que dejó de chirriar. Del café que había preparado sin motivo declarado. De cómo el silencio entre ellos había cambiado de textura. Eran fragmentos pequeños, pero fragmentos que se estaban encajando en una forma que ella empezaba a reconocer, aunque aún no quisiera hacerlo. Y había algo más también,
Algo que había evitado examinar de cerca pero que estaba ahí. Era la percepción de que él también sentía. No había declaración, no había gesto explícito que pudiera usar como prueba. Pero estaba esa consistencia discreta, ese cuidado silencioso con su espacio, esa forma de estar presente que no exigía pero que claramente elegía. Nadie está así por accidente. Nadie sostiene ese tipo de atención silenciosa sin que haya algo detrás. El problema era que cuanto más veía eso, cuanto más sentía esa correspondencia silenciosa formándose, más percibía lo cerca que estaba de un límite que se había prometido no cruzar. Y había una voz dentro de ella, una voz que conocía bien, que empezaba a hacerse más fuerte. No era la voz de la razón. Era la voz del miedo. Y el miedo, lo sabía, rara vez aparece sin motivo. Aparece cuando hay algo real en juego. El miedo no llegó de golpe. Llegó como siempre llega cuando uno está prestando atención a otra cosa, sigiloso, ocupando espacio poco a poco hasta que, de pronto, está en todas partes y ya no se puede recordar cuándo exactamente entró. Ella fue percibiendo su presencia en pequeñas señales que al principio parecían no tener relación entre sí. Una irritación sin motivo claro en una mañana en la que todo estaba bien. Un impulso repentino de reorganizar la cabaña, de mover cosas del lugar, de crear ocupación donde no había una necesidad real. Una frialdad que se le colaba en la voz cuando él le hablaba, no por rabia, sino por esa urgencia de mantener algo firme entre los dos, algo que funcionara como distancia incluso cuando el espacio físico se había reducido. Reconoció el patrón antes de poder nombrarlo. Ya había vivido eso antes, en versiones distintas, con personas distintas. Era el momento en que algo empieza a importar de verdad, y el cuerpo, antes que la mente, entiende el riesgo que implica que algo importe. Porque cuando algo importa, puede perderse. Y la pérdida, lo sabía mejor de lo que le gustaría, tiene un costo difícil de pagar. Así que lo que el cuerpo hacía, lo que ella había entrenado a su cuerpo a hacer durante años, era alejarse antes. Crear distancia antes de que la situación la creara. Cerrar la puerta antes de que alguien pudiera cerrarla desde afuera. Era una lógica de supervivencia. No era saludable, pero funcionaba. O al menos había funcionado hasta entonces. El problema era que esta vez estaba viendo el mecanismo en tiempo real. Se observaba alejándose de algo que no había hecho nada para merecer ese alejamiento, sentía la frialdad que ponía en las interacciones sin poder justificarla por ningún comportamiento real de él. Y había una lucidez incómoda en eso, una claridad que no había estado presente otras veces, cuando había logrado convencerse de que el distanciamiento estaba justificado. De que había algo mal en la otra persona o en la situación. Esta vez no tenía esa salida fácil. Él no había hecho nada. El problema era enteramente suyo. Una tarde, cuando los dos estaban en el mismo espacio y el silencio era más tenso que en los días anteriores, él se giró hacia ella y preguntó, con esa voz directa y sin drama que lo caracterizaba, si pasaba algo. No preguntaba para iniciar una conversación difícil. Preguntaba porque había notado el cambio y porque, al parecer, era el tipo de persona que prefiere nombrar las cosas en lugar de fingir que no existen. Y ella se quedó quieta un segundo, porque no estaba preparada para esa pregunta, o mejor dicho, estaba preparada para esquivarla, pero no para la forma en que él la hizo, sin acusación, sin presión, solo con esa atención silenciosa que lo definía. Dijo que estaba bien. Lo dijo de una manera que era técnicamente verdadera pero esencialmente falsa, de esa forma que usamos cuando queremos cerrar un tema sin mentir del todo. Y él asintió. No insistió, no cuestionó, no intentó profundizar más allá de lo que ella había permitido. Simplemente aceptó la respuesta y volvió a lo que estaba haciendo. Y esa aceptación sin presión, que debería haber sido un alivio, fue en realidad lo que más la incomodó. Porque significaba que él había entendido el mensaje.
Había entendido que ella se estaba cerrando. Y había elegido respetarlo en lugar de empujar. Pensó en eso más tarde. En lo que significa que alguien respete de verdad tus límites, sin resentimiento, sin esa exigencia silenciosa que aparece cuando alguien se siente rechazado pero no quiere admitirlo. Había algo en ese respeto que era completamente distinto de lo que había conocido antes, donde el límite siempre se trataba como un obstáculo a superar, una resistencia a vencer. Con él no. El límite era el límite. Y eso, en lugar de tranquilizarla, la inquietaba más. Porque hacía mucho más difícil sostener la idea de que algo iba mal, de que su distancia era una respuesta razonable a algo real. Lo que estaba ocurriendo, y ella lo sabía con una claridad que prefería no tener, era que el miedo no tenía nada que ver con él. Nunca lo había tenido. Era un miedo suyo, construido a lo largo de años, alimentado por situaciones que le habían enseñado que acercarse tiene un precio. Que abrir espacio para alguien es crear una vulnerabilidad. Que cuanto más importa algo, más duele cuando se va. Y había aprendido esa lección tan bien, la había interiorizado tan profundamente, que el mecanismo seguía activado incluso cuando la situación ya no lo justificaba. Como una alarma que suena aunque no haya peligro, porque sonó tantas veces cuando sí lo había que el sistema ya no sabe distinguir. Había noches en las que se quedaba despierta revisando situaciones del pasado, no con nostalgia, sino con esa mirada fría de quien intenta entender cómo llegó hasta donde está. Empezaba a ver patrones con más claridad que antes, momentos en los que se había alejado de cosas buenas porque lo bueno le parecía sospechoso, porque había aprendido que lo que empieza bien suele cobrar caro después. Y había una pregunta que flotaba sobre todo eso, una pregunta que no quería responder pero que ya no podía ignorar: ¿cuántas veces el peligro había sido real? ¿Y cuántas veces había sido solo el miedo proyectando sombras sobre paredes vacías? No tenía una respuesta definitiva. Pero tenía la creciente sensación de que la proporción no estaba equilibrada. De que había huido de cosas que no eran amenazas. De que había tratado posibilidades como peligros porque ya no sabía distinguir entre ambas cosas. Y esa percepción era incómoda de una manera distinta al miedo mismo, porque el miedo al menos apunta hacia algo. Pero esa percepción apuntaba directamente hacia ella. Hacia sus decisiones. Hacia el costo de ellas. Un día, mientras él estaba afuera y ella dentro, sola con sus pensamientos, se quedó de pie en medio de la cabaña sin hacer nada durante un rato. Solo estuvo ahí. Sintiendo el silencio, sintiendo su ausencia en ese momento, sintiendo la diferencia entre los dos tipos de silencio que había aprendido a distinguir. Y se dio cuenta de que lo echaba de menos. No algo que hubiera tenido y perdido, sino algo que estaba ahí, afuera, a unos metros, y que ella misma estaba manteniendo a distancia por un miedo que ya no tenía el tamaño que alguna vez tuvo. Esa percepción no resolvió nada de inmediato. No hay un interruptor para el miedo, no hay una decisión que, tomada en un instante, borre años de cautela construida. Pero algo había cambiado en ese momento, allí de pie en medio de la cabaña. Había mirado al miedo de frente, había visto de dónde venía, había reconocido que no estaba respondiendo a nada real que estuviera ocurriendo ahora. Y eso, aunque no resolviera nada, era distinto de fingir que el miedo no estaba. Era el primer paso de algo que aún no sabía nombrar, pero que sentía que estaba empezando. Había una cualidad específica en aquellos días que ella solo podría describir después, mirando hacia atrás, como la calma antes de un giro. No era una calma agradable, de esas que uno disfruta conscientemente. Era de las que solo se reconocen después, cuando se percibe que había algo distinto en el aire, una tensión casi imperceptible que el cuerpo registraba pero que la mente aún no había traducido en lenguaje. Las mañanas seguían con el mismo ritmo, los pequeños gestos seguían ocurriendo, el silencio entre ellos mantenía esa textura que había cambiado con el tiempo. Pero también había algo nuevo.
Una sensación de que el mundo fuera de la cabaña, que había quedado suspendido mientras ellos estaban dentro de esa burbuja de rutina compartida, empezaba a recordar que existían. La primera señal fue lo bastante pequeña como para ignorarla. Ella había salido a buscar algunas cosas en el pueblo más cercano, uno de esos viajes rápidos que hacía de vez en cuando, y cuando volvió había algo distinto en la forma en que él estaba. No era una agitación visible, ni un nerviosismo evidente. Era una contención, como si hubiera pasado el tiempo en que ella estuvo fuera guardando algo dentro con más cuidado de lo habitual. Ella lo notó. No preguntó. Lo archivó. Y retomó la tarde como si nada hubiera cambiado, porque tal vez no había cambiado, tal vez era impresión, tal vez estaba proyectando. Pero las señales siguieron apareciendo. Una mañana encontró huellas en el terreno afuera de la cabaña que no eran de ellos. Podían ser de cualquiera, de alguien que hubiera pasado por ese tramo de camino, no había nada extraordinario en huellas en un sendero de tierra. Pero había algo en el lugar donde estaban, en el ángulo respecto a la cabaña, que sugería que quien había pasado no estaba solo de paso. Se había detenido. Había mirado. Y se había ido sin tocar la puerta. Ella observó esas marcas durante un rato, sintió algo apretarse en el pecho, y volvió adentro sin comentarlo con él. Pero la sensación no se fue. Esa noche, él estaba más callado de lo habitual. No era el silencio cómodo que se había vuelto familiar entre ellos. Era un silencio distinto, más cargado, de esos que tienen peso porque guardan algo que no se ha dicho. Ella lo observó desde lejos, con esa atención que había desarrollado con el tiempo, esa capacidad de leer lo que estaba debajo de lo visible. Y lo que había debajo esa noche era algo que aún no sabía nombrar, pero cuya textura reconocía. Era la expresión de alguien que está esperando que algo ocurra. No con esperanza. Con resignación. Esa noche fue hasta la ventana, después de que él se hubiera ido a dormir, y se quedó mirando la oscuridad afuera más tiempo del que tenía sentido. Los árboles estaban inmóviles, no había viento, solo esa oscuridad densa que produce la noche en medio del monte, sin luces artificiales que la recorten. Y aún así siguió mirando, como si esperara que la oscuridad revelara algo, como si la respuesta a la presión que sentía en el pecho fuera a aparecer en esas sombras y permanecía lo suficientemente quieta. No apareció. Pero se fue a dormir con la certeza creciente de que algo estaba ocurriendo y de que aún no tenía la información suficiente para entenderlo. En los días siguientes, empezó a prestar atención de otra manera. No a él, no a la dinámica entre los dos, sino al entorno. A los sonidos de la cabaña por la noche. A los movimientos afuera que a veces no tenían una explicación clara. Una tarde, mientras estaba afuera, tuvo la sensación nítida de que alguien la observaba, de esas sensaciones que el cuerpo produce antes de que la mente procese, que hacen que uno se gire de repente sin saber bien por qué. Se giró. No había nada visible. Pero la sensación no desapareció tan rápido como había llegado. Se quedó. Y entró con ella en la cabaña. Fue en ese punto cuando decidió que no podía seguir archivando señales sin hacer nada con ellas. No era paranoia, sabía distinguir la diferencia. Era la acumulación de pequeñas cosas que por separado podían descartarse, pero que juntas formaban un patrón. Y los patrones, había aprendido de la forma más difícil, rara vez son coincidencia. Había algo rodeando ese espacio de ellos, algo que venía de afuera, algo que sospechaba que estaba conectado con él de una manera que él aún no había explicado del todo. Se acercó a él una mañana con esa dirección directa que usaba cuando decidía que una conversación tenía que ocurrir. No había acusación en lo que traía, sino necesidad de entender. Le preguntó si había algo que ella necesitara saber. Lo preguntó de un modo que dejaba claro que no se refería al pasado lejano, a la vida que él había tenido antes de llegar a su puerta. Preguntaba por el ahora. Por el presente.
por lo que estaba ocurriendo afuera de la cabaña, que ella empezaba a sentir pero que él claramente ya conocía. Él se quedó en silencio un momento. No el silencio de quien inventa una respuesta, sino el de quien decide hasta dónde va a decir la verdad. Y en ese silencio había una confirmación de lo que ella ya sospechaba, porque quien no tiene nada que ocultar no necesita ese tipo de pausa antes de responder. Ella esperó, sin prisa, con la paciencia que había desarrollado, dejando el espacio abierto para que él lo llenara como pudiera. Lo que él dijo no fue todo. Ella lo percibía. Había bordes en la historia, lugares donde las palabras se volvían más vagas, donde el relato hacía curvas para evitar algo. Pero fue suficiente para cambiar el estado de las cosas entre ellos. Él no había llegado a esa cabaña por completo azar. Había llegado huyendo. No de forma dramática, no con una persecución inmediata, sino huyendo de la manera en que huyen las personas cuando han tomado decisiones que generaron consecuencias que ya no saben manejar. Y esas consecuencias, al parecer, no se habían quedado atrás cuando llamó a su puerta. Ella se quedó procesando eso después de que él terminó de hablar. No hubo rabia inmediata, no hubo sensación de traición. Hubo algo más complejo, una mezcla de comprensión y preocupación que no se ordenaba en una reacción simple. Entendía la huida. Entendía el impulso de ir a un lugar donde el pasado no alcanzara. Ella misma había hecho algo parecido, en circunstancias distintas, cuando eligió esa cabaña en medio del monte para detenerse. La diferencia era que su pasado se había quedado donde estaba. El de él, al parecer, venía en camino. Lo que eso significaba para ambos, para la vida que había empezado a formarse en ese espacio compartido, aún no sabía responderlo. Pero había una nueva claridad en el aire, una claridad que no venía de la resolución, sino de la honestidad. Algo estaba llegando. Y por primera vez desde que él había aparecido, entendió que la pregunta ya no era solo quién era él. Era qué iba a hacer ella cuando aquello que él había dejado atrás finalmente llegara a su puerta. La verdad, cuando finalmente llegó completa, no apareció de una sola vez. Llegó en capas, como suele ocurrir cuando alguien ha cargado algo durante demasiado tiempo y finalmente decide soltarlo, no porque quiera, sino porque el peso ya es demasiado grande para seguir disimulándolo. Él empezó a hablar una noche en que estaban junto a la chimenea, sin que ella lo hubiera pedido, sin que hubiera una pregunta específica que abriera ese espacio. Fue como si algo dentro de él hubiera llegado a un punto de saturación y simplemente cediera. Y ella se quedó en silencio, sin interrumpir, sin apresurar, dejando que las palabras salieran al ritmo que necesitaban, porque había aprendido que ese tipo de conversación no sobrevive a la prisa. Lo que él había dejado atrás no era simple. No era el tipo de historia que cabe en una frase o que puede resumirse sin perder lo esencial. Había decisiones equivocadas, sí, de esas que uno toma cuando está en un punto de la vida en que las opciones parecen más pequeñas de lo que son, en que el camino más fácil parece el único disponible. Había personas involucradas que habían sido afectadas por esas decisiones. Había un rastro de consecuencias que él había intentado dejar atrás cuando se fue, y que había descubierto, de la forma más dura, que las consecuencias no se quedan donde uno las deja. Siguen. A veces más despacio, a veces más rápido, pero siguen. Lo que ella esperaba sentir al escuchar aquello, si es que esperaba sentir algo en particular, era una especie de alarma, esa reacción que su historia con las decepciones había afinado con los años. Esperaba sentir la frialdad protectora que aparecía cuando algo confirmaba que había motivos para mantener la distancia. Pero lo que sintió fue distinto. No fue alarma. Fue algo más cercano al reconocimiento, otra vez esa palabra que había marcado tanto la presencia de él desde el principio. No un reconocimiento de las situaciones específicas, que eran distintas de las suyas en casi todo, sino un reconocimiento de la textura humana de todo aquello. De la forma en que las personas llegan a lugares que no planearon.
De cómo las decisiones equivocadas rara vez las toman personas malas, sino personas perdidas. Tal vez había esperado, sin admitirlo del todo, que la verdad sobre él llegara como una revelación que simplificara todo. Que probara que había motivos para alejarse, o que probara que no los había, que colocara las cosas en una categoría clara donde supiera exactamente qué hacer. Pero la verdad no hizo nada de eso. Llegó compleja, llena de matices, de humanidad imperfecta, y dejó todo más difícil de resolver que antes. Porque ahora lo conocía de verdad. Y conocer a alguien de verdad, con las partes que no son fáciles de mostrar, es una responsabilidad distinta a convivir con una versión incompleta. Lo que le llamó la atención no fue lo que él había hecho. Fue lo que no hizo al contarlo. No intentó defenderse. No construyó una narrativa que lo convirtiera en víctima de su propia historia, ese recurso que muchos usan cuando quieren ser comprendidos sin asumir del todo su responsabilidad. No minimizó lo que había causado ni exageró su propio sufrimiento para despertar compasión. Habló como alguien que había pasado suficiente tiempo con todo aquello como para no tener ya ilusiones sobre el peso de sus actos. Y había algo en esa honestidad cruda que era, paradójicamente, lo más difícil de mantener a distancia. Ella hizo preguntas. No para ponerlo a prueba, no para encontrar contradicciones, sino porque realmente necesitaba entender. Y él respondió a cada una con la misma honestidad, sin esquivar las partes difíciles, sin embellecer lo que no podía embellecerse. Y en ese proceso, en ese ir y venir de preguntas y respuestas, había algo que ella no había experimentado en mucho tiempo. Había confianza construyéndose en tiempo real. No la confianza ingenua que aparece antes de conocer a alguien de verdad, sino la más rara y más sólida, la que aparece después. Lo que vino después, en el silencio que siguió a la conversación, fue la parte más difícil. No porque hubiera conflicto entre ellos, no porque algo se hubiera roto, sino porque ella tuvo que mirarse a sí misma con la misma honestidad que él había traído. Tuvo que preguntarse qué hacía allí, qué había pasado con la mujer que había decidido que necesitaba distancia de todo y de todos, que había construido esa vida aislada como forma de protección. Y la respuesta que encontró no fue cómoda, pero fue verdadera. Había cambiado. No por él en sí, sino a través de lo que había ocurrido entre ellos. Había algo en ella que ya no era lo mismo que cuando él llamó a su puerta. Hubo un momento específico esa noche en que ambos quedaron en silencio al mismo tiempo, después de que todas las palabras importantes ya habían sido dichas. Y ella se dio cuenta de que ese silencio había llegado a un punto que no había previsto. Ya no era el silencio de dos desconocidos aprendiendo a coexistir. Era el silencio de dos personas que se habían visto de verdad, con todo lo que eso implica, y que estaban en el mismo espacio no por falta de alternativas, sino por elección. Y había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Y sentir esa diferencia era algo que ya no podía fingir que no sentía. La pregunta que tenía que responder no era sobre el pasado de él. Ese ya estaba sobre la mesa, ya tenía forma y nombre, ya no era una sombra sin rostro. La pregunta era sobre su propio presente. Sobre lo que quería. No lo que era seguro, no lo que tenía sentido como estrategia de protección, sino lo que realmente quería en ese punto de su vida, con todo lo que había vivido y todo lo que había dejado de vivir por exceso de cautela. Y esa pregunta tenía una respuesta que estaba empezando a admitir, una respuesta que se había ido formando desde mucho antes de esa noche, desde las bisagras arregladas, los cafés dejados sin comentario. Las miradas que duraban un segundo más. No dijo todo lo que sentía esa noche. No hacía falta decirlo todo de una vez, y había aprendido que lo más importante no necesita discurso para ser real. Pero había una decisión formándose en ella, distinta a cualquier decisión que hubiera tomado en años, porque no venía del miedo, ni del intento de protegerse de algo.
Venía de un lugar más silencioso y más honesto, un lugar que había permanecido callado durante mucho tiempo y que por fin empezaba a tener voz. En esa vieja cabaña, esa noche, con la chimenea perdiendo fuerza y la oscuridad afuera haciendo lo que siempre hace, dos desconocidos que se habían convertido en algo más estaban llegando a un punto. No el punto final de una historia, no una resolución limpia como las que los finales suelen fingir que existen. Era un punto de elección. Y la elección, a diferencia de todo lo que había pasado entre ellos hasta entonces, necesitaba ser nombrada. Necesitaba decirse en voz alta, con toda la vulnerabilidad que eso implica, para ser real. Ella respiró hondo. Y empezó a hablar. En aquella vieja cabaña, en medio del silencio que ella había construido ladrillo a lo largo de los años, algo se rompió. No de forma ruidosa, no de forma dramática. Se rompió como suelen romperse las cosas más importantes, despacio, casi sin que uno lo note, hasta que un día mira alrededor y se da cuenta de que lo que estaba allí antes ya no existe de la misma manera. Ella había entrado en esa historia como alguien que había renunciado, no a vivir, sino a arriesgarse. Y salió de ella como alguien que aprendió, de la forma más inesperada posible, que el mayor peligro no estaba afuera de la puerta. Estaba dentro de ella misma. En el hábito de cerrarse. En la costumbre de convertir la cautela en ausencia. En la decisión silenciosa de que era mejor no sentir nada que correr el riesgo de sentir demasiado. Y ahora vale la pena detenerse un momento y traer esto más cerca. Porque esta historia no es solo de ella. Es de cualquiera que haya llegado a un punto en el que el aislamiento parecía más seguro que la conexión. Que haya construido distancia como forma de supervivencia. Que haya confundido protección con prisión sin darse cuenta. ¿Cuántas puertas has dejado de abrir por miedo a lo que podría haber del otro lado? ¿Cuántas veces te alejaste de algo que podía haber sido real porque el miedo habló más fuerte que el deseo? Y más importante aún, ¿qué estás dejando afuera ahora mismo, mientras mantienes todo bajo control dentro? No hay una respuesta correcta para estas preguntas. Solo existe la honestidad de mirarlas de verdad, sin prisa, sin juicio. Porque la historia que acabas de acompañar no trata sobre un hombre que llamó a una puerta. Trata de lo que ocurre cuando uno finalmente decide dejar de vivir de espaldas a su propia vida. Y esa decisión, es así, depende de una sola persona. Deja en los comentarios qué movió esta historia en ti. ¿Qué sentiste? Si hubo algún momento en que te reconociste en ella. Estos intercambios son lo que hace que este espacio sea real, y cada comentario importa más de lo que parece. Y si quieres seguir acompañando historias que hacen pensar, que van más allá de lo obvio y que se quedan con uno después de terminar, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque hay mucho más por venir, y no querrás perdértelo. Pero no toda historia tiene elección. No toda mujer tuvo la oportunidad de quedarse frente a una puerta y decidir qué hacer con lo que había del otro lado. Existe una historia donde no hubo silencio, no hubo tiempo para pensar, no hubo espacio para elegir. Porque había demasiada gente mirando. Y nadie hizo nada. Una historia donde la dignidad fue arrancada a plena luz del día, delante de todos, y lo que más duele no es lo que ocurrió. Es quienes lo presenciaron y se quedaron inmóviles. Si esta historia te conmovió, la siguiente va a incomodar de verdad. Haz clic ahora en el video que aparece en la pantalla. El pueblo entero observó mientras su dignidad era destruida. Porque a veces lo peor no es lo que le hacen a alguien. Es lo que todos permiten.